Dios me les bendiga nuevamente, mis amados y apreciados hermanos, amigos que nos ven a través de estas plataformas de Facebook, de YouTube, de todas las redes sociales. Les bendecimos desde esta plataforma de Avivamiento Global. Hoy estaremos compartiendo un tema nuevo y sé que será de mucha bendición para su familia, su vida, su ministerio y en sí para todos aquellos hombres y mujeres que quieren vivir bajo un fundamento sólido en la fe. Queremos seguir hablando sobre los temas de importancia que tienen que ver con los fundamentos de la fe, basado en lo que la palabra del Señor nos enseña y nos revela. Y quiero hablarte de la función o el fundamento de los ministerios, de los 5 ministerios que representan el reino de Dios en esta tierra. Y quiero tomar como texto base el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ese diseño perfecto habla de una constituyente, y una constituyente tiene que ver con la formación o la fundación de un organismo que regula y da el orden a todo reino. Desde la perspectiva del reino, Dios no diseñó un solo ministerio para que trabajara como un solo hombre, sino que desarrolló 5 ministerios para que le dieran dirección a la iglesia o al gobierno de Dios en esta tierra. Dios no diseñó su reino para que funcionara como un solo hombre, lo diseñó como un cuerpo completo. Por eso la palabra dice que somos el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Y esto tiene que ver con la unidad, la unificación y también con el desarrollo del crecimiento de la obra de Dios en esta tierra. Siendo rey la cabeza del orden del reino, también lo dijo él, que un reino dividido no prevalece en pie, así que el cuerpo no puede estar dividido. Miremos cómo la carencia de la función de algunos de los miembros del cuerpo de Cristo o de los ministerios, que son 5, como 5 son los sentidos del cuerpo, deja de funcionar correctamente. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se debilita y el fundamento del gobierno de Dios cae. Por eso es necesario que nosotros seamos un cuerpo que funciona no deforme, sino uniformemente. Bueno, amados, así que seguimos analizando este tema tan importante para entender el gobierno de Dios en esta tierra y cómo es que el Señor constituyó este orden de fundamento para que la iglesia pudiera ser dirigida y avanzara en cuanto a la obra misionera. Quiero recalcar lo que Efesios 4 dice, que el mismo Dios constituyó, y quiero que entendamos esa palabra, que es una constituyente, porque muchas veces leemos la palabra y pasamos desapercibidos de lo que realmente quiere decir. Y es que una constituyente es prácticamente formar, establecer o organizar un esquema jurídico de gobierno. Y esto de constituir representa que nosotros como ministros o ministerio apostólico estamos corrigiendo, estamos instruyendo y estamos dirigiendo a la iglesia bajo la normativa o bajo la doctrina bíblica enseñada por Cristo Jesús. Dentro de esta referencia bíblica, el Señor lo primero que hace al escoger sus discípulos es formar ese esquema de gobierno. Y dice la palabra que Él les dio autoridad para hollar serpientes, echar fuera demonios, y eso constituye que lo que ellos ataran en esta tierra iba a ser atado en el cielo. Bajo esta autoridad de gobierno, Dios respalda cualquier decisión que tome el gobierno apostólico, siempre y cuando vaya basado en los principios bíblicos, bajo el fundamento de gobierno que Dios instituyó a través de Jesús en su palabra. Miramos cómo el fundamento apostólico nace de la decisión de Jesús de darle las llaves del reino a Pedro, diciendo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso habla de cultura, habla que en el tiempo de que Jesús dio esa palabra en Filipos, habían muchas culturas que estaban fuera del contexto bíblico, había mucha instrucción, enseñanzas paganas que estaban fuera de la dirección del reino. Y Jesús viene y dice: te daré autoridad para atar y desatar, que prácticamente representa prohibir o admitir cualquier doctrina que no venga de parte de Dios y que tenga que ver con
erradicar los fundamentos y principios bíblicos. Prácticamente el rey le está dando poder a la iglesia bajo el poder ministerial apostólico. ¿Para qué? Para atar y desatar, para derribar todo argumento que se levante en contra de la doctrina de Cristo. Yo creo que este tiempo es necesario porque sabemos que hay hombres que han entrado encubiertamente, que la palabra ya los declaraba de antemano, que iban a ser falsos apóstoles y falsos profetas, que iban a usar la verdad como fuente de ganancia. Y este es un punto muy importante para la iglesia de hoy, pesar y probar los espíritus bajo la autoridad que hemos recibido de parte de Dios y bajo la dirección divina de la doctrina bíblica. Comprendemos que el fundamento o ministerio apostólico cumple el rol de traer el equilibrio o prácticamente regular todo aquello que está fuera del orden de la doctrina de Cristo. Podemos entender de esta manera, amados hermanos, que Dios no diseñó su gobierno o su reino como un solo hombre, sino que lo diseñó como un ministerio, como un cuerpo que funciona de diferentes maneras, según la función que Dios le dio a cada órgano de gobierno. ¿Qué pasa cuando uno de estos ministerios deja de cumplir su función? Entonces el reino o el gobierno se debilita. Miren el ejemplo que Jesús dio en el estanque de Betesda, dando la enseñanza. Habían 5 pórticos que eran 5 ministerios, pero en ellos yacía una multitud de enfermos, dice, de enfermos. Unos eran ciegos, paralíticos y mancos. O sea, un ministerio que haga falta dentro del cuerpo de Cristo no ejerce la función. Y más cuando no tiene cabeza que lo gobierna. Registra la palabra del Señor en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque el apóstol, el ministerio apostólico, cumple la función de dar visión a la iglesia y ejercer el gobierno espiritual. El fundamento apostólico también establece la iglesia en diferentes lugares, desde la dirección espiritual. Primera de Corintios 3:10 dice que conforme a la gracia de Dios, como perito arquitecto, usa el fundamento. Podemos ver ahora con claridad que la iglesia hoy, cada uno hace lo que quiere, porque no hay dirección ni hay visión apostólica. Y el ministerio pastoral ha ejercido una función que hasta cierto punto no le compete, porque Dios estableció un orden para que bajo ese orden la iglesia fuera direccionada. Ahora hay división, y esa división, la palabra establece que a los que causan división, pues hay que amonestarles de la misma manera. Hoy tenemos diferentes ministerios cumpliendo roles distintos, pero sin la visión apostólica ni el diseño correcto. Ahora hablemos del ministerio profético. Los profetas prácticamente traen la dirección espiritual y son la voz de Dios para establecer un orden. El profeta revela el corazón de Dios, corrige los desvíos y activa la dirección espiritual. Dice la palabra en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Primera de Samuel 3:1 también indica que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había quien profetizara y la iglesia se estaba enfriando y se había vuelto insensible, ¿verdad? Y había entrado un orden religioso. Y apresurándonos en la enseñanza, también tenemos el ministerio evangelista, que es la función o el ministerio que expande el evangelio por diferentes lugares. En Hechos 8:5 registramos que Felipe les predicaba a Cristo. Es a través del ministerio evangelístico que llega el mensaje de salvación a las almas perdidas. El ministerio evangelístico tiene la función de anunciar el reino, ganar almas y abrir territorio. Sin evangelismo la iglesia se encierra, se vuelve interna y pierde impacto a nivel global. Ahora hablemos del ministerio pastoral, que es parte de la dirección del gobierno de Dios. Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Entonces, el pastor tiene la función de cuidar, proteger y sostener a los nuevos convertidos a la obra del ministerio. Ezequiel 34:5 dice, y andaban errantes por falta de pastor. ¿Qué es lo que falta ahora? Hombres que tengan la pasión y la compasión de discipular al pueblo
y ayudarles a vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, cuando el ministerio pastoral no ejerce su función, miramos cómo las ovejas se dispersan, también son heridas y también se pierden. Porque el Señor dice que vio al pueblo y tuvo compasión de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Ahora miremos la función del ministerio de los maestros. La palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y hay hombres que Dios ha dotado de conocimiento, estudiosos en la palabra, que también establecen doctrinas, dan entendimiento al pueblo y forman carácter. Sin enseñanza, entonces hay engaño, hay inmadurez y hay inestabilidad en el cuerpo de Cristo. Debemos entender que cada función dentro de la constituyente o dentro de la constitución que Dios estableció a través de su gobierno, cada ministerio cumple un rol diferente, pero es muy importante. Y como dice la palabra, que tenemos que estar unidos por las coyunturas y los tuétanos. Y esto es la función del ministerio gobierno del Señor. ¿Para qué? Para volver a los santos útiles para la obra del ministerio. Miremos lo que trae la fragmentación o el desequilibrio en los ministerios. Tenemos ejemplos claros como en el tiempo de Israel o de los jueces, dice Jueces 21-25. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Quiere decir que no había gobierno, no había una institución amplia que fuera dirigida a través de lo que el Señor había constituido. ¿Cuál era el problema de algunas iglesias en aquel tiempo? Por lo menos los gálatas eran insensatos, creían en cualquier cosa que les llegaba, y los corintios, hasta cierta manera, creían que cada uno de aquellos apóstoles había dado su vida por ellos, y eran más fieles a quienes los dirigían que a aquel que les había dado la función, en este caso, Cristo. Entonces observemos cómo la iglesia, muchos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, y al final no tenían una identidad completa ni tenían un gobierno direccionado por la constituyente que Jesús había establecido a través del ministerio apostólico. El diseño de Dios es un cuerpo en unidad, cumpliendo diferentes funciones, pero solo uno como cabeza, en este caso Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Los 5 ministerios no compiten, se complementan. El apóstol no reemplaza al pastor, el profeta no sustituye al maestro, todos son necesarios. Entonces debemos entender, amados, que Dios está restaurando el diseño original del reino. No podemos obviar que necesitamos la dirección apostólica para corregir lo deficiente en las iglesias de Cristo. Bendiciones.